tardes, mi nombre es Yurisandría Suárez Carval. En el día de hoy voy a hablar unos temas referentes a la mecánica de sólidos y fluidos, como lo son esfuerzo y deformación de tensión y comprensión. El comportamiento elástico más fácil de entender es el estiramiento de una barra, una varilla o un alambre, cuando se tira de sus extremos. Este sufre o tiene una fuerza que ejerce de, de sentidos opuestos, lo que hace que el objeto tenga una tensión como tal. Definimos el esfuerzo de tensión en la sección transversal como el cociente de la fuerza sobre el área transversal de esta. El esfuerzo de tensión es una cantidad escalar porque es la magnitud de la fuerza. La unidad de esfuerzo en el sistema internacional es Pascal, abreviado así en honor al científico y filósofo francés del siglo XVII Blaise Pascal, lo que indica que un pascal equivale a un newton por metro cuadrado. El objeto de la figura que sufre un estiramiento hasta una longitud de L es igual a la longitud inicial del material más el delta de L cuando se le somete a tensión. El alargamiento delta de L no se da solo en los extremos, sino en todas las partes de la barra y en igual proporción. La deformación por tensión del objeto es igual al cambio fraccionario de longitud, que es la razón del alargamiento, como lo demuestra la fórmula aquí planteada. La deformación por tensión es el alargamiento, pero como está expresada en las mismas unidades, se dice que es adimensional y por lo tanto no las tiene. Uno de esos es el módulo de Young, que es la razón del incremento de la fuerza que se está aplicando al material y el cambio correspondiente a la deformación unitaria que experimenta el material por la fuerza ejercida en la dirección aplicada del esfuerzo, por lo que posee el mismo valor para una tracción que una compresión, siendo una constante independiente del esfuerzo, siempre que no exceda de un valor máximo denominado límite elástico y siempre mayor que cero, porque si ya pasa del límite elástico estaríamos hablando de otro que sería el plástico. Entonces, el módulo de Young está compuesto por el esfuerzo de tensión sobre la deformación por esta misma. En el módulo de Young, ya todos los elementos conocidos ya tienen un módulo de Young definido, como lo es el aluminio, el latón, el cobre. Ya sabemos de que el latón tiene un módulo de Young de 9.0 por 10 a la 10, mientras que el aluminio tiene uno de 7.0 por 10 a la 10. ¿Qué quiere decir esto? Que la rigidez del latón es mucho mayor al del aluminio. Por lo tanto, el aluminio tiende a deformarse más rápido. Un ejemplo del módulo de Young. Una varilla metálica de 4 metros de largo y sección 0.5 centímetros al cuadrado se estira a 0.20 centímetros al someterse a una tensión de 5.000 newton. ¿Qué módulo de Young tiene el material? Lo primero que tenemos que hacer es colocar todos los datos que nos está suministrando el ejercicio, como lo es la longitud o el largo, que es 4 metros, el área, que es 0.5 metros, por 10 a la menos 4. El delta de L, que es 0.20, que es el alargamiento que sufre, pero está en centímetros, nosotros lo pasamos a metros y nos queda 0.002 metros. Y la tensión, que es la fuerza como tal, que está a la que está sometido, que es de 5.000 newton. Entonces, solamente es aplicar la fórmula que nos dice que es la fuerza por la longitud sobre el área por el delta de L, dándonos un resultado de 2 puntos por 10 a la 11 pascal. Otro esfuerzo, o más bien deformación volumétrica. La deformación volumétrica corresponde al cambio fraccionario que sufren los volúmenes, por decirlo de esta manera, que es
el cambio volumétrico que tenemos de delta de B con respecto al volumen original que tenía el material. Aquí lo podemos ver. Inicialmente el objeto no tiene ninguna presión sobre él, mientras que cuando ya se aplica la deformación volumétrica vemos cómo se comprime el material, cómo se reduce su volumen. El módulo de elasticidad correspondiente se denomina módulo volumétrico y se denota con la letra B. Si la presión sobre un cuerpo cambia en una cantidad pequeña, delta de P, la deformación volumétrica resultante es delta de B sobre el volumen inicial, que es lo que define el módulo volumétrico. El módulo y deformación por corte. El módulo de deformación de corte determina la medición de formación de un sólido a partir de la aplicación de una fuerza paralela a una superficie de este material, mientras que tenga una fuerza contraria, actúa sobre su superficie y mantiene el sólido en su lugar. Al igual que los otros dos tipos de esfuerzo, el esfuerzo de corte es una fuerza por unidad de área, pero a diferencia del módulo de Young, esta fuerza es paralela y no perpendicular. Definimos la deformación por corte como la razón entre el desplazamiento y la dimensión transversal de la altura. El desplazamiento sobre la altura. El ejercicio dice, un cubo de cobre mide 6 centímetros de cada lado. Usando un pegamento súper fuerte, la base está sujeta a una superficie plana horizontal mientras se aplica una fuerza horizontal F a la cara superior, paralela a uno de los bordes. Tenemos que consultar en la tabla 11.1 la medida que tiene como tal. Entonces, el primer inciso dice, demuestre que la fuerza que el pegamento ejerce sobre la base es igual pero opuesta a la fuerza sobre la cara superior. B. ¿Qué tan grande debe ser F para hacer que el cubo se deforme a 0.250 milímetros? Y C. Si se realizara el mismo experimento en un cubo de plomo del mismo tamaño que el de cobre, ¿qué distancia se deformaría al aplicarle la misma fuerza que en el inciso B? El módulo de elasticidad correspondiente es la relación entre el esfuerzo de corte y la deformación de corte y se denota con la letra S, cabe resaltar eso. S es el esfuerzo de corte y la deformación por corte. Comenzamos a solucionar el ejercicio. Cabe resaltar también de que este módulo solamente es para sólidos, ni para líquidos ni para gases, porque el sólido es el que tiene, como decir, unas dimensiones ya establecidas y es donde se puede trabajar. Lo primero que debo hacer es plasmar toda la información que me dio el ejercicio en un dibujo, partiendo del estado inicial que éste tiene y ver el resultado que me está dando a la hora de aplicar lo que me está diciendo sobre la fuerza. Como son fuerzas paralelas, por eso es que se aplica el módulo de corte y no el módulo de Young. Partiendo del dibujo, la fuerza que aparece sobre el cubo deben equilibrarse. Por lo tanto, la deformación en X está relacionada con el módulo de corte. ¿Por qué debe haber equilibrio entre las fuerzas? Tiene que haber equilibrio a la hora de la cara superior, que es donde se está aplicando la fuerza. Pero como son paralelas, tienen que estar en sentido opuesto para que éstas den el equilibrio que uno desea. Bueno, ya sabemos de que se aplica el módulo de corte como tal, donde X es el desplazamiento, H la altura y F es igual a la fuerza. Los datos proporcionados estaban en centímetros, los pasamos a metros para trabajar de una forma correcta o mejor. Esta S es el valor que está en la tabla 11.1, la cual nos indica que para el cobre es de 4.4 por 10 a la 10.
mientras que el módulo de deformación por corte para el plomo es de 0.6 por 10 a la 10. Como las fuerzas horizontales se equilibran, el pegamento que se encuentra en la superficie ejerce una fuerza F en dirección opuesta para que quede todo el objeto en equilibrio. Solución del inciso B. Como en este inciso me piden es el valor de la fuerza, lo único que tengo que hacer es despejar F del módulo de corte, quedándome de la siguiente manera. F es igual al área por el desplazamiento por el módulo de corte sobre la altura. Solo es colocar los valores y obtener el resultado, que la fuerza es igual al área, que es 0.06 metros al cuadrado, por el desplazamiento, que es 0.250 por 10 a la menos 3 metros. También por el módulo de corte, que es 4.4 por 10 a la 10 pascal sobre 0.06 metros, dándonos un resultado de que la fuerza es igual al 6.6 por 10 a la menos 5 por 10 a la 5 newton. Solución del inciso C. Aquí me piden es la distancia de deformación, o sea, el desplazamiento que sufre el objeto al aplicarle la fuerza hallada. Despejamos X, que es la incógnita en este inciso del módulo de corte, y nos queda que X, que es el desplazamiento, es igual a la fuerza por la altura sobre el área que multiplica al módulo de corte, arrojándonos un resultado de 1.8 milímetros. La distancia de deformación es de 1.8 milímetros aplicando la fuerza. El plomo tiene un módulo de corte más pequeño que el cobre, por lo tanto, tiene mayor deformación que el cubo de cobre. Luego entramos a un término que se llama ecuación de Bernoulli. Podemos deducir una relación importante llamada ecuación de Bernoulli, que relaciona la presión, la rapidez del flujo y la altura para el flujo de un fluido. Incomprensible, claro está. La ecuación de Bernoulli es una herramienta indispensable para analizar los sistemas de fontanería, las plantas hidroeléctricas y el vuelo de los aviones, entre otras cosas de la vida diaria. El ejercicio que tomé del libro fue el 12.25 del medidor de Venturi. La figura muestra un medidor de Venturi que se usa para medir la rapidez del flujo en un tubo. Deduzca una expresión para la rapidez del flujo del volumen 1 en términos de las áreas transversales, área 1 y área 2, y la diferencia de altura del líquido en los dos tubos verticales. Cabe resaltar que la diferencia de altura es resultado de la expresión reducida. ¿Ok? De acuerdo con la ecuación, la diferencia de presión P1 también es igual a la densidad por la gravedad por la altura. Al sustituir esto y despejar B1, obtenemos que B1 es igual a la raíz de 2 veces la gravedad por la altura sobre el área 1 entre el área 2 elevado al cuadrado menos 1. Lo primero que tenemos que hacer es identificar y plantear. El flujo es estable y suponemos que el fluido es incomprensible y que tiene fricción interna despreciable. Por lo tanto, podemos utilizar la ecuación de Bernoulli, que no es más que se ajusta como al principio de la energía, sí. Aplicamos la ecuación de Bernoulli a las partes anchas del punto 1 y angostas del punto 2, que también suelen llamarse garganta o cuello del tubo. La ecuación 12.6 relaciona a la altura con la diferencia de la presión 1 con respecto a la presión 2. Por eso tenemos que P es igual a la presión inicial más la densidad por la gravedad por la altura, que es la presión en un fluido de densidad uniforme. Los dos puntos tienen la misma coordenada vertical, Y1 es igual a Y2, así que la ecuación dice que la presión 1 más
la densidad por la gravedad por Y1 más 1/2 de la densidad por el volumen 2 tiene o debe ser igual a la presión 2 más la densidad por gravedad por Y2 más 1/2 de la densidad por la velocidad al cuadrado. Reduciendo esto, de acuerdo con la ecuación de continuidad, sabemos que la ecuación de continuidad más que todo mide el caudal, que tiene que pasar el mismo caudal por las mismas áreas. O sea que el mismo caudal que pasa por la sección o el área A tiene que ser el mismo por la sección que pasa por el lado B o el segundo tramo del tubo. Aplicamos la ecuación de Bernoulli, puesto que al área 1 es mayor que el área 2. B de la velocidad es mayor que en el tramo 2 y la presión en la garganta es menor. Esta diferencia de presión produce una fuerza neta a la derecha que acelera el fluido al entrar en la garganta y una fuerza neta a la izquierda que lo frena al salir. ¿Qué quiere decir esto? Esto más que todo para resumirlo. Esta área que tenemos aquí, que es el área 1, es más grande, o sea, mayor. Por lo tanto, la presión aquí no va a ser menor, pero la velocidad sí lo es. Mientras que en este tramo, que es el área 2, está más reducida, que es el cuello de la botella o cuello de la superficie que tenemos aquí. En esta, la velocidad va a aumentar, pero ¿qué pasa con la presión? Disminuye. Eso es lo que nos quiere decir el efecto de Bernoulli. El ejercicio de Bernoulli plantea, el agua está fluyendo en una tubería como se describe en la figura. ¿Qué presión indica el manómetro superior? Primero tenemos que sacar los datos que nos están dando. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la densidad 1, o más bien, que la densidad que nosotros tenemos aquí es de Bueno, el ejercicio de Bernoulli nos dice, el agua está fluyendo en una tubería como se describe en la figura. ¿Qué presión se indica en el manómetro superior? Tenemos que el diámetro de la primera área, que la llamaremos así, primera área, para mí esta será la primera área y esta sería la segunda. El diámetro es de 5 centímetros, mientras que en la segunda será de 3 centímetros. La presión será de 100 kilopascales y el volumen 1 de 4 metros sobre segundos. El módulo será de 1.5 metros y la densidad es de 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. La ecuación que tenemos que utilizar para darle sentido al ejercicio es la de continuidad. ¿Por qué? Porque como lo dije anteriormente, esa es la que mide el caudal dentro de una tubería. Que el caudal que pasa por la sección A tiene que ser igual al caudal que pasa por la sección C. Porque ¿qué dice? Que la densidad por el área, por el volumen, tiene que ser igual tanto en un tramo como en el otro. Pero como estamos midiendo es en un líquido que es el agua, la densidad va a ser constante, por lo tanto se elimina y entonces quedaría que velocidad por área, o sea, la velocidad por el área 1 tiene que ser igual a al área 2 por la velocidad 2 que tenga ese fluido. En el dibujo pudimos notar cómo se reduce el área
2 con respecto al área 1. Y por ende, la velocidad en el área 2 aumenta de forma proporcional, que al comienzo de la tubería la velocidad es baja por tener un área mayor. Entonces aquí solamente es despejar en función de B y así obtener la velocidad que está o que tiene el tramo 2, que por ende es mayor que la del tramo 1, porque en la del tramo 1 era de 4 metros sobre segundos, mientras que en el tramo 2, que es este, que está acá, lo podemos hasta ver, que el diámetro aquí es de 5 y acá es de 3. Entonces, por este tramo de 5 va a pasar una velocidad baja, pero una presión alta, mientras que en este va a pasar una velocidad alta el fluido, pero la presión va a disminuir. Como el ejercicio nos pide la presión, tenemos que aplicar el efecto de Bernoulli, ya que es la que relaciona el término de presión y volumen con respecto a la tubería. Como esta tenía un área grande al principio y luego se achica, se acorta, se disminuye, la presión varía, ya que en la sección reducida la velocidad del fluido va a aumentar y la presión disminuye. Entonces, la ecuación de Bernoulli postula que la presión 1 más un medio de la densidad por el volumen o por el volumen al cuadrado más la densidad por la gravedad tiene que ser igual al siguiente tramo. Se toma como referencia Y1, por lo tanto será igual a 0, quitándolas de la ecuación, eliminándolas. Entonces, P2 es igual a P1 más un medio de la densidad por el volumen al cuadrado, menos un medio de la densidad por el volumen al cuadrado. Pero ya no es de la velocidad 1, sino de la velocidad 2, menos la densidad sobre la gravedad por Y2. Dándonos como resultado o arrojando que P2 es igual, o sea que la presión 2 es igual a la presión 1 más un medio de la densidad del volumen que está en el área 1 al cuadrado menos el volumen que está en el área, menos el volumen que experimenta el área 2 al cuadrado, menos la densidad por la gravedad por Y2. Aquí solamente es reemplazar los datos que nosotros teníamos al principio, arrojándonos que la presión que tiene el área 2 es de 31.6 por 10 a la 3 pascales. Corroborando lo que decía anteriormente, porque mira, si nos damos cuenta, al principio teníamos en la presión 1 que estaba ejerciendo era de 100 kilopascales, pero al final se reduce a una de 31.6 por 10 a la 3 pascales. Ya eso es todo, espero que les haya servido y muchísimas gracias a todos.